herramientas pertinentes para la organización del evento, y al Ministerio de Gobierno también por el trabajo que realizaron por este evento. En segundo lugar, bueno, para mí es un honor poder estar moderando este panel que se titula Aportes interdisciplinarios para la prevención de los procesos excluyentes. Y para teatros infantiles es fundamental este tipo de espacios en donde se puede debatir, se puede escuchar, se puede compartir diferentes tipos de experiencias, de saberes y de prácticas que se llevan día a día desde la gestión pública, pero también desde la academia y de los distintos saberes que pueden aportar para la mejora de los procesos de políticas públicas. Y creo que este espacio puede ser la causa de profundizar aciertos y revisar prácticas que se pueden todavía mejorar aún más. Así que, sin más que eso, le cedo la palabra al primer ponente de este panel, al licenciado Matías Palomo. Matías Palomo es licenciado en Psicología, es autor del libro Conocer para Decidir y disertante en numerosas jornadas provinciales y nacionales. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo interdisciplinario del registro de aspirantes a guarda con fines de adopción de la provincia de Salta. Matías, todo tuyo. Muchas gracias, Manuel. ¿Qué tal? Primero que nada, agradecer a Andreas por esta invitación a participar el día de hoy. Celebro muchísimo los espacios de encuentro que muchas veces en la vorágine de la tarea cotidiana no nos podemos dar, y poder charlar con colegas. Cuando digo colegas, incluyo todas las profesiones, aunque no sea ni trabajador social ni abogado, colegas en el trabajo cotidiano, en ese sentido lo planteo, con quien tantas veces hemos trabajado individualmente en cuestiones vinculadas a procesos excluyentes, ya sea porque nos tocó atravesar un proceso o porque tuvimos que generar acciones para evitar uno. Entonces, esta posibilidad de compartir de manera conjunta en estos espacios es fundamental, y agradecemos a los organizadores por ello. Un poco cuando empezamos a hablar de procesos excluyentes, vamos a ir generando sobre todo una cuestión que tiene que ver con las expectativas. Nos vamos a centrar ahora un poquito, unos minutos, en lo que es la mirada del adulto que viene y se inscribe para adoptar, que es el área específica en la que me desempeño. Esas expectativas tienen que ver con cosas que las personas traen al proceso de evaluación. Cuando llegan a la instancia de inscribirse en el registro, plantean una serie de cuestiones que, si no son trabajadas, que si no son abordadas en este sentido, van a ser un problema que tengamos que afrontar en el transcurso de un proceso de guarda con fines de adopción. Fundamentalmente, en relación a esas expectativas, hablamos de este choque entre fantasía y realidad, lo que la persona imagina respecto de ese niño, esa niña, y en este caso puntual lo digo adolescente porque en la realidad no tenemos personas que vengan a anotarse para adoptar adolescentes, ¿sí? Entonces, en esta instancia puntualmente vamos a hablar de niños y de niñas, fundamentalmente, y de muy temprana edad, más específicamente. Y ahí chocan estos dos conceptos que tantas veces hemos charlado, o de los que tanto hemos leído, del niño ideal versus el niño real, ¿sí? Voy a adoptar, en función de esas expectativas que traigo como postulante, a ese niño o a esa niña de unas determinadas características que va a tener que poner en juego en el transcurso del proceso de guarda con fines de adopción. A mayor distancia entre esos dos parámetros, más chances tenemos de que un proceso excluyente esté rondando en la situación de guarda. Y por eso es inevitable trabajar este tema durante el transcurso del proceso evaluativo, pero también en lo que hace a lo que se denomina el proceso de espera activa. La espera activa, como bien ustedes saben, es todo ese plazo de tiempo en el cual el postulante tiene su legajo aprobado, el registro único, y está a la espera de que un juez o una jueza lo contacte para concretar o iniciar una vinculación y completar una posterior guarda.
¿Cuáles son las variables que aparecen? Si tenemos vuelvo a esto de centrarnos en los procesos excluyentes. Cuando tenemos una distancia muy marcada entre esa imagen ideal y la imagen real del niño o la niña, empiezan a aparecer variables que para nosotros son indicadores de que está rondando la posibilidad de un proceso excluyente y por ende que requieren de nosotros algún tipo de intervención. Recordemos que ya una vez que hablamos de guarda con fines de adopción, hablamos de que se corre, cesa la intervención del Poder Ejecutivo en cuanto a equipos de los dispositivos y arranca la intervención propiamente dicha del registro único en lo que hace al seguimiento de esa guardia. Bien. Esto no quita, y por la proximidad que tenemos en los contactos informales, esto no quita que uno acuda a los colegas de los equipos técnicos en esta instancia, más allá de que ya no esté interviniendo Secretaría de Niñez. El contacto es cotidiano cuando tenemos este tipo de situaciones, porque la información de los colegas de los dispositivos nos resulta muy valiosa. ¿Cuáles son esas variables entonces? Los conflictos derivados de la cotidianeidad, la escolaridad no está puesta allí casualmente en el primer lugar. Y de hecho es fundamental entender la gran cantidad de conflictos que se derivan de cuestiones que arrancan en lo escolar. Este choque del ideal y el real en la escolaridad se da de una manera específicamente más marcada, ¿sí? Se espera determinado desempeño que tiene que ver con la edad cronológica, que tiene que ver con un montón de cuestiones, pero que niega la historia del niño o niña respecto de su trayectoria previa. Los límites. Para los chicos, el límite es sinónimo de conflicto. Y el conflicto es sinónimo de disolución de vínculo. Digo, los chicos que están hoy transitando una guarda con fines de adopción, para ellos no es extraño que ante un conflicto lo que siga sea una disolución vincular, porque ha pasado, o sea, no es una imaginación, ha pasado en sus grupos reales de origen, a los conflictos que generaron una disolución vincular, ha pasado mismo en el ámbito institucional, en situaciones puntuales que han tenido dentro de un dispositivo en donde la solución más salomónica ha sido, bueno, tal va a un dispositivo y tal queda en otro para evitar que el conflicto siga escalando. Entonces la disolución vincular empieza a rondar en la fantasía tanto de niños como de adultos ante la emergencia de distintos tipos de conflictos derivados de los límites. Y el choque cultural que tiene que ver con esto que tantas veces menciona Federico Otero en su libro. Cuando los chicos han desarrollado determinadas prácticas que en su contexto familiar o incluso en el contexto institucional les han sido válidas y que en un ámbito familiar o un ámbito familiar adoptivo son innecesarias, pero están en un proceso de transición de abandonar prácticas anteriores y de adquirir prácticas nuevas. Para los adultos empiezan una serie también de experiencias persecutorias por parte del poder que implica del Estado el poder judicial, ¿sí? En cuanto a las visitas de seguimiento, a tener un determinado nivel de desempeño, a tener una expectativa bastante elevada de cómo deberían ser las cosas. Digo, todas estas, recuerden, son variables que empiezan a aparecer y que uno dice, aquí hay un proyecto excluyente posible cercano. Tenemos que tener algún tipo de intervención. Vivencias de desconocimiento que, reales o fantaseadas, en referencia a qué lugar los chicos les dan como papá o mamá. ¿Sí? Y ahí empieza todo esto de no me acepta porque no soy su mamá, no me acepta porque no soy su papá, me pone en duda. Cuando hay grupos de hermanos, todos conocemos la dinámica en la que el hermano mayor despliega posturas de cuidado para con sus hermanos menores. Eso en el ámbito familiar empieza a ser generador de conflictos. ¿Por qué? Porque este hermano que está aquí o esta hermana que está aquí a cuidado, de pronto tiene que empezar a apropiarse de un nuevo lugar que es el lugar de hija y la hermana de sus hermanos. Hemos estado el otro día con un equipo hablando de esto en uno de los dispositivos, porque justamente tenemos una dinámica y estamos pronto a la posibilidad de un egreso y tenemos que trabajar la cuestión del rol que ocupa la hermana mayor respecto de los otros. Y los preconceptos negativos respecto a la familia de origen. Esta es otra de las variables que empieza a jugar. Estos comportamientos tienen que ver con determinadas prácticas o hasta incluso aparece lo genético como explicador de algún tipo de conducta. ¿Qué tenemos que pensar entonces? Desde el registro nosotros tenemos un protocolo
protocolo de acompañamiento que está por acordar, que no es optativo. Los jueces, como bien planteaba Cristina, los jueces son los que nos ponen la frecuencia con que debemos hacer esa modalidad de seguimiento, y el estudio del caso y interconsultas con el dispositivo. Y acá hago esta diferenciación porque en el primero de los casos estamos en una situación donde, previo a la revocación, previo a que se haya constituido el proceso excluyente, en el otro caso ya estamos hablando porque el proceso excluyente ya es una realidad, el mismo vuelto al ámbito institucional con todo lo que eso implica. Ese estudio de caso, para los equipos técnicos que coordino, implican revisar en qué parte respecto de los adultos hemos tenido alguna práctica que no fue la adecuada o que debe ser mejorada. Para el caso concreto, no nos sirve ya porque el niño ya está en el ámbito institucional. Bien, ya volvió al ámbito institucional. Esto tiene que ver con la posibilidad de que en futuras intervenciones podamos generar prácticas distintas o minimizar esa posibilidad de riesgo. Pero también quiero hablar de algo que tiene que ver con la autoexclusión, y esto que Cristina mencionó un poco por arriba. De los 30 procesos excluyentes que hemos tenido desde el 2015 hasta la fecha, 12 fueron solicitados a instancia de los guardadores, uno ordenado por la magistrada a instancia de un informe negativo por parte del registro, y 17 fueron solicitados por los propios adolescentes, y ahí sí me centro en el grupo etario porque eran adolescentes en guarda. Entonces, un poco lo que surge la pregunta y que me interesa también para estos espacios de debate, bueno, ¿cuáles son las intervenciones posibles a desarrollar con chicos que tienen una postura muy clara en cuanto a su rechazo al instituto adoptivo, muy clara, que puede o no ser compartida por nosotros? Digo, esto no, uno claramente tiene el concepto de que el ámbito familiar es mejor que el institucional en todo sentido. Ahora, quienes plantean esta postura tienen un fundamento que ellos desde su posición subjetiva pueden sustentar y sostener. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones posibles en esos casos? Bueno, ahí obviamente entramos en este terreno de trabajar el instituto de la adopción desde un lugar de posibilidad, y nosotros mismos como operadores también tenemos que entrar en esto de la lógica de las prácticas ideales y las prácticas reales, porque también nos pasa, ¿sí? Cuando uno arranca su práctica profesional tiene la idea y la fantasía de salvar las situaciones todas, y sabemos que en la práctica concreta nos vamos a dar con momentos puntuales en los que, aún haciendo todo lo que el libro y la sana crítica de la experiencia nos manda, aún así podemos tener un proceso excluyente, y eso es algo que como operadores del sistema no se habla mucho, que nuestras prácticas puedan salir mal a pesar de los intentos reiterados porque salgan bien. El implemento es parte de las interacciones humanas. Yo ahí, ya sí, esto tiene que ver con algo que es una postura personal. Creer que algo es inevitable es la peor postura que podemos tener, porque nos deja sin posibilidad de desarrollar una práctica concreta de cómo contenerlo cuando sucede, ¿sí? Entonces, como primer paso, reconocer eso. Y en segundo lugar, este trabajo, estas instancias y el intercambio entre el registro y el Poder Ejecutivo, cuando suceden los procesos excluyentes, ¿cómo vamos a trabajar con esos chicos para prepararlos para una nueva instancia adoptiva? Yo creo que esa es la clave por ahí en cuanto a la intervención. Por mi parte, más o menos son algunas de las ideas que les quería dejar hoy para abrir el debate. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por la claridad de los conceptos y por compartir su visión.